Pausa. El conflicto, en su forma más fundamental, es una lucha entre grupos organizados de personas. Es un fenómeno tan antiguo como nuestra propia especie, una sombra que ha caminado junto a la humanidad desde nuestros primeros días. No se trata de la ira fugaz entre dos individuos, sino de una contienda coordinada, a menudo brutal, donde las comunidades usan herramientas, tácticas y pura voluntad para imponer sus deseos sobre otra. La guerra, en este sentido, es una fuerza transformadora, capaz de remodelar paisajes, forjar imperios y alterar la esencia misma de la vida para incontables generaciones. Para entender nuestro mundo de hoy, primero debemos volver nuestra mirada al pasado lejano, al momento mismo en que comenzaron los primeros conflictos organizados. Es allí, en el polvo de la antigüedad, donde podemos rastrear los orígenes de este aspecto poderoso y a menudo trágico de la experiencia humana. Este viaje nos llevará miles de años atrás, a un tiempo antes de la historia escrita, cuando nuestros ancestros vivían en pequeñas bandas nómadas. Seguiremos su historia en orden cronológico, observando cómo cambió el mundo y cómo, a su vez, esos cambios dieron lugar a nuevas formas de violencia. Veremos cómo la simple necesidad de supervivencia, de alimento, de agua, de tierra segura, podía escalar a una batalla organizada. Exploraremos cómo el amanecer de la agricultura y el surgimiento de las primeras ciudades crearon una riqueza sin precedentes, y con ella, razones sin precedentes para luchar. Usaremos mapas simples para ayudar a visualizar el mundo antiguo. Esta es la historia de cómo nació la guerra. La importancia de esta exploración no puede subestimarse. La guerra no es un concepto abstracto, es uno profundamente humano, tejido a partir de nuestros miedos más profundos y nuestras mayores ambiciones. Al examinar sus primeras manifestaciones, quitamos las capas de complejidad que definen la guerra moderna y revelamos las motivaciones simples, casi primarias, que nos han impulsado al conflicto una y otra vez. Podemos ver cómo una disputa por un pozo de agua en una tierra seca, o el deseo de proteger una cosecha de los asaltantes, podía poner en marcha una cadena de eventos que finalmente llevaría al choque de ejércitos y la caída de civilizaciones. Esto no es solo una historia de batallas y reyes, es una historia de la humanidad misma en todo su ingenio y su dolor. A medida que recorremos esta antigua línea de tiempo, desde incursiones a pequeña escala hasta campañas organizadas que involucran a miles de combatientes, veremos el nacimiento del soldado, el comandante y el estratega. Observaremos cómo la tecnología, desde la primera piedra afilada, la espada de bronce, el carro de guerra, cambió constantemente la faz de la batalla, dando ventajas decisivas a aquellos que podían innovar o adaptarse. Al comprender estos primeros pasos, estas incursiones iniciales en la violencia organizada, pausa. Las primeras guerras no surgieron de la nada, crecieron del suelo fértil de las necesidades y ansiedades humanas básicas. En el centro mismo de estos primeros conflictos yacía la competencia por los recursos. Imaginen un mundo donde el margen entre la supervivencia y el hambre era peligrosamente delgado. En un mundo así, una fuente confiable de agua, un pedazo de tierra fértil para el pastoreo de animales o un bosque rico en caza no eran meras mercancías, eran la esencia misma de la vida. Cuando estos recursos vitales escaseaban, quizás debido a un cambio climático o a una población creciente, diferentes grupos de personas se veían inevitablemente arrastrados a la competencia. El grupo con mayor fuerza, organización o desesperación, pausa. En la inmensa extensión de la era paleolítica, nuestros ancestros vivieron como cazadores-recolectores, moviéndose en pequeños grupos basados en el parentesco a través del paisaje. Pausa corta. El conflicto ciertamente existió, pero probablemente fue esporádico y personal. La evidencia de restos antiguos a veces muestra signos de violencia. Pausa corta. Un cráneo fracturado por un garrote. Una punta de proyectil incrustada en el hueso. Pausa corta.
Pero estos fueron probablemente el resultado de querellas individuales o incursiones a pequeña escala entre familias. La verdadera guerra aún no había nacido. Todo comenzó a cambiar con la revolución neolítica, el amanecer de la agricultura. A medida que la gente aprendió a cultivar cosechas y domesticar animales, empezaron a establecerse hogares permanentes, excedentes de alimentos almacenados y territorios claramente definidos que valía la pena defender. Pausa. La historia de la guerra organizada encuentra su capítulo más temprano y detallado en las tierras bañadas por el sol del creciente fértil. Este arco de territorio fue la cuna de la civilización. Con estas ciudades llegaron la escritura, la ley, la guerra sofisticada, los ríos. Su valor los convirtió en puntos de contención. Las primeras tablillas, la estela de los buitres, conmemora la victoria de Lagash sobre Umma. No fue caos, fue violencia calculada y sancionada por el Estado, dirigida por un rey y ejecutada por una fuerza entrenada. La unificación del Alto y del Bajo Egipto, c. 300-100 a.C., representada en la paleta de Narmer. Guerras para asegurar fronteras, sofocar rebeldes en Nubia y controlar rutas hacia el Sinaí. La Edad del Bronce, el bronce, cobre plus estaño, revolucionó el armamento. Esto alimentó imperios, batallas como Kadesh, enormes choques de carros. La antigua civilización china, dinastías Xia y Shang, aristocracia guerrera. Plataformas de élite para el tiro con arco y el mando. Pausa. A lo largo del continente europeo, la historia de la guerra temprana, moldeada por una geografía más fragmentada, mosaico de comunidades tribales, cacicazgos, conflicto localizado, defensa de poblados en altosanos e incursiones por ganado, fosa común en Talheim, evidencia de violencia brutal e intestina, el bronce, la sustancia del poder, élite guerrera definida por finas armas y armaduras elaboradas. La Edad del Hierro democratizó la guerra en Europa, equipara más combatientes, confederaciones más grandes, fortificaciones complejas, centros políticos, económicos y militares. Perfeccionaron la falange hoplita, batallas legendarias que definieron un ideal de coraje disciplinado. Los romanos, con su organización, entrenamiento y destreza en ingeniería, un instrumento de política estatal. Conquistando sistemáticamente, forjando un vasto imperio mediante fuerza militar metódica. Pausa. Al otro lado del mundo, aisladas de Afro-Eurasia, las Américas desarrollaron tradiciones de guerra propias, conflictos frecuentes y ritualizados. Objetivos: expansión, rutas comerciales, obsidiana, jade, dimensión ritualista, captura de enemigos de alto rango, exhibidos públicamente, utilizados en sacrificios rituales para legitimar el poder. Moches, guerra central en ideología, fortificaciones para proteger irrigación, el imperio inca, conquista y diplomacia para expandir y organizar. Tras la conquista, reasentamiento, imposición del idioma y de la religión, la guerra como motor de expansión imperial. Pausa. Las consecuencias dejaron cicatrices profundas y duraderas. Surgió una clase guerrera, jerarquías sociales nuevas. La guerra impulsó innovación tecnológica y organizacional. Logística y administración fortalecieron al Estado. Económicamente, destructiva para unos, rentable para vencedores. Tierras, recursos, tributos y esclavitud. La historia se escribió como historia de guerras y reyes, narrativas que glorificaban el conflicto. Es un legado pesado,